Continuamos con los elementos elásticos. Si hay una fuerza elástica, hay una deformación elástica. Si tengo un resorte y le aplico una fuerza, se deforma. Si hay fuerza y hay deformación, hay una fuerza que la estoy aplicando a lo largo de un recorrido. Hay trabajo. Nosotros sabemos que trabajo, en general trabajo, es el cuánto de la fuerza por el cuánto del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Siempre que a un elemento elástico, por ejemplo un resorte, lo estiremos hacia la derecha, el desplazamiento va a ser hacia la derecha. Si nosotros la fuerza la hacemos hacia la izquierda, el desplazamiento será hacia la izquierda. Siempre desplazamiento y fuerza tienen la misma dirección y sentido, por lo cual el ángulo es de 0 grados y el coseno da 1, por lo que el trabajo va a ser simplemente la fuerza por el desplazamiento, el cuánto de la fuerza y el cuánto del desplazamiento. Ahora, yo hago una pequeña fuerza y se produce un pequeño desplazamiento. Esa fuerza dura tan solo este desplazamiento. Si yo quiero que el resorte se estire más, tengo que hacer más fuerza. Esta fuerza no actúa en este desplazamiento y esta fuerza no actúa en este otro desplazamiento. Con una pequeña fuerza que estoy haciendo logro un pequeño desplazamiento. Si aumento la fuerza, aumenta el desplazamiento. Pero esta pequeña fuerza actúa únicamente en este desplazamiento y esta fuerza, que es un poco más grande, actúa en el segundo desplazamiento. De hecho, todos estos desplazamientos son muy pero muy pequeños. Si yo hago una fuerza y se estira un montón el resorte, si yo paso a aplicar de la nada paso a aplicar una gran fuerza, hubo en el intermedio fuerzas pequeñas e incrementos de elongación pequeño. En cuanto se estiró apenas un poquito el resorte, hice apenas de fuerza. Aumento un poco la fuerza, se estira un poco más. Aumento un poco la fuerza, se estira un poco más. Siempre son pequeños aumentos de fuerza y pequeñas distancias que se va estirando ese resorte. No hay una fuerza constante a medida que se estira. Cuanto mayor es la elongación, mayor es la fuerza. Para cada valor de fuerza hay una muy pequeña elongación. Esto hace difícil sumar los trabajos. Yo voy a tener con la fuerza 1 un trabajo 1. El trabajo 1 va a ser esa fuerza por esa pequeña distancia que recorrió la fuerza 1. Voy a tener un trabajo 2 que va a estar dado por la fuerza 2 y esa pequeña distancia que recorrió la fuerza 2. Un trabajo 3 dado por la fuerza 3 y esa pequeña distancia que recorrió la fuerza 3. La suma de todos estos trabajos me va a dar el trabajo total que yo le estoy efectuando al resorte. Es el trabajo que le aporto al resorte. Y nosotros que sabemos que trabajo y energía no son lo mismo, pero el trabajo genera energía y la energía genera trabajo. Si yo le aporto trabajo al resorte, este resorte acumula una energía. Esto es como cuando tenían un objeto y ustedes le aportaban un trabajo elevándolo al objeto, ese objeto acumula energía potencial. En este caso, si yo le aporto trabajo a este resorte estirándolo, también va a acumular energía potencial, pero en este caso va a ser energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Esta energía potencial elástica va a ser igual al trabajo total que yo le entregue. Para obtener el trabajo total tengo que sumar
todos estos trabajos. Para poder sumar todos esos trabajos, se utilizan herramientas de integral, o lo que nosotros vimos es que la fuerza que vamos haciendo es proporcional al alargamiento. Yo sé que esta pequeña fuerza que hago produce un pequeño desplazamiento, este pequeño desplazamiento. Si hago esta otra fuerza, me produce este otro pequeño desplazamiento. Hago la fuerza 3, me produce otro pequeño desplazamiento. Todos estos desplazamientos en realidad son consecutivos uno al lado del otro y todos muy pequeños. Lo importante es que lo que se forma son pequeños rectángulos en donde la base está dada por el desplazamiento y la altura está dado por la fuerza. Fuerza por desplazamiento me da el trabajo, y gráficamente fuerza por desplazamiento me da esta pequeña área. El trabajo que hace esta fuerza 1 es esta pequeña área de aquí. La fuerza 2, esta pequeña área de aquí. La fuerza 3, esta pequeña área de aquí. Siempre hay fuerzas intermedias. Hay otra fuerza acá, que me va a generar otro rectángulo, otra fuerza acá. Lo que tengo es que para lograr llegar desde la fuerza 1 hasta la fuerza 3, pasé por todas estas fuerzas. Cada fuerza hizo un muy pequeño desplazamiento. Cada fuerza por desplazamiento me genera un pequeño rectángulo. Todos esos rectángulos me generan esta superficie. Toda esta superficie es el trabajo total, que es la suma de todos esos pequeños trabajos. Lo que veo es que gráficamente es un triángulo, y yo puedo sacar el área del triángulo. El área del triángulo está dado por base por altura dividido 2. La base es la suma de todos los pequeños desplazamientos. Esto es el desplazamiento total, la suma de todos los pequeños desplazamientos. La altura está dada por la última de las fuerzas, la fuerza final, la fuerza total que estoy haciendo a lo último de todo el desplazamiento. Esto, el desplazamiento total por la fuerza final, me da el trabajo total. Y nosotros sabemos que la fuerza está dada por la constante multiplicada por la distancia. Esto dividido 2 porque es un triángulo. Tendremos entonces el desplazamiento total por la fuerza, pero la fuerza es la constante por el desplazamiento es igual al trabajo total. Esto de acá, dividido 2. Esto nos termina quedando que el trabajo total es igual a 1/2 de la constante por el desplazamiento total al cuadrado. Y esto será el valor de la energía elástica total, la energía potencial elástica de ese resorte estará dada por 1/2 de la constante de ese resorte multiplicado por la deformación al cuadrado. Esto quiere decir que si yo estiro un resorte, en ese resorte queda almacenado una energía que me la puede devolver. Así como nosotros cuando elevábamos un cuerpo, al soltarlo, este cuerpo transforma esa energía potencial en energía cinética, va cada vez más rápido. Si nosotros estiramos un resorte, cuando lo soltamos también adquiere una velocidad que se la puede transmitir, por ejemplo, a una piedra. Ustedes habrán visto a Bart Simpson cuando lanza con su resortera una piedra. Bart le entrega energía a la resortera, acumula energía potencial elástica y cuando suelta la resortera transforma esa energía potencial elástica en energía cinética. Lo único que nos interesa acá es la fórmula final, que no hay que aprendérsela de memoria, de la cual sabemos que entonces la energía potencial elástica de un resorte está dado por 1/2 de la constante del resorte por la deformación al cuadrado.